La figura de un padre cumple con el principio de las 3P: procrea, protege y provisiona. Y nosotros, por medio de Jesús, dice aquí la Escritura, somos incorporados al Padre. Estamos creyendo todos los que estamos aquí que va a ministrar nuestras vidas, que va a transformar nuestros corazones, que nos va a permitir ver probablemente lo que no hayamos visto, quizá lo que no hayamos entendido, pero que de alguna u otra manera la palabra, por ser ese espíritu vivo de Dios, va a generar un efecto, ¿verdad?, glorioso en nuestras vidas, de tal manera en que cada día nuestras vidas puedan ser el reflejo de esa semejanza eterna en esta tierra, ¿verdad? Que seamos esa expresión de Dios en todo lo que somos previamente, antes de que sea evidente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Creo que Dios es bueno, y en esa vida y en esa expresión de ir entendiendo todo lo que somos en Dios, es donde entonces nos volvemos también efectivos en todo lo que hacemos. Porque no es lo mismo andar ahí, ¿verdad?, como michito espiritual, ¿verdad?, a ver dónde cae, a permitirnos recibir esta propuesta de Dios y darnos cuenta que tenemos un llamado en Él. Amén. Entonces, a esta enseñanza del día de hoy le hemos puesto por nombre conquistadores y no más víctimas. Yo creo que es importante que nosotros nos logremos dimensionar desde la perspectiva en la que Dios nos ve, porque hay una experiencia ministrada de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos tiene que ser revelada, ¿verdad? Nos tiene que ser revelada para que entonces podamos ser reubicados en un estado permanente de renovación. Nosotros necesitamos, como por medio de la obra del Espíritu, un proceso permanente de renovación. Es decir, la obra de Dios en nuestras vidas, cuando empieza a producir esa obra de renovación, también nos va estableciendo de una forma más segura o concreta, si lo vemos así, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, porque entonces nos vamos dando cuenta quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Y entonces también nos permite ver que es una realidad posible, ¿verdad? Todo aquello que humanamente es imposible, en la obra del Espíritu es posible. Todo aquello que en nuestra humanidad nosotros encontramos el límite, la excusa, la situación que detiene muchas veces nuestro crecimiento, vamos a darnos cuenta que hay una realidad suprema, hay una realidad espiritual en la que sí podemos avanzar, ¿verdad? Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de conquista, ¿verdad? Es un espíritu de victoria en función de su reino, no un espíritu de victimismo, ¿verdad?, o de víctimas. Y yo quisiera que pudiéramos leer lo que dice el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 18. Miren, esto es maravilloso. A mí personalmente me ministra de una manera poderosa y gloriosa. Y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es decir, Jesús estaba hablando de que humanamente, en esa expresión en la que Él se había encarnado, iba a dejar de ser visto, pero que espiritualmente le íbamos a poder ver. En otras palabras, espiritualmente Él iba a estar presente. Tanto así que dice: no les dejaré huérfanos. Y cuando yo escuché
o leo, mejor dicho, la palabra huérfanos en su original viene del griego orfanos, que significa, miren esto, significa afligido, desolado, privado de un padre, alguien que no tiene un maestro, un guía y un protector. Es decir, esto es glorioso porque Jesús estaba diciendo: yo no los dejaré afligidos, yo no los dejaré desolados, yo no los dejaré privados de un padre, yo no los dejaré sin maestro, yo no los dejaré sin guía, yo no los dejaré sin protección. ¡Wow! Esto es glorioso, es poderoso, y por eso es que incluso en el versículo 16 de este mismo capítulo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, otro de la misma condición, otro de la misma naturaleza espiritual que él, pero que iba a venir a expresarse de diferente forma. Es decir, ya no iba a venir más como carne, sino en lo que en esencia Dios es. Y Dios en esencia es un espíritu, es el espíritu. Entonces Él está diciendo: yo le rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro espíritu, un Espíritu Santo, para que éste esté con vosotros para siempre. Es decir, esto es glorioso, porque la promesa del Espíritu Santo se convierte en una realidad en la ausencia de ese Jesús encarnado. En el momento en el que Jesús parte, asciende, entonces desciende el Consolador. Y se cumple la promesa de que tenemos la vida del Espíritu Santo para siempre. De tal manera que se cumple entonces lo que dice el versículo 18: Dios no nos dejará huérfanos, afligidos, asolados, sin padre, sin maestro y sin guía. Con razón tenía Jesús tenía tanta razón cuando decía: y Él les dará a saber, Él les dará a conocer todas las cosas, porque también sabía que este Espíritu, como Él, nos daría a conocer todas las cosas. Y también la Escritura proféticamente ha anunciado que cosas que no habíamos visto, cosas que no habíamos escuchado, son aquellas cosas que Dios había preparado para los que le aman. Es decir, esto es maravilloso y glorioso, porque nos está haciendo saber que la ausencia del Jesús encarnado iba a garantizar la presencia para siempre del Espíritu de Dios, de tal manera que Él no iba a dejar una generación de hijos asolados, afligidos, sin padre, sin guía y sin maestro. Miren, y esto también revela a nosotros, en una condición humana, la acción de un padre. Necesitamos familia según el diseño de Dios, de tal manera que los padres puedan entender y comprender que ellos son maestros de sus hijos, de tal forma que suceda lo que pasó cuando Pablo le dice a Timoteo: tu abuela Loida y tu madre Eunice tuvieron una fe no fingida como la que yo veo en ti. Por eso al apóstol Pablo discipular a Timoteo no le resultó un desafío, porque venía discipulado desde su casa. Ya era un discípulo de Cristo, que lógicamente abrió los ojos a otra dimensión cuando empezó a caminar con Pablo. Pero los padres necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos una función de guías, de maestros, de formadores en la vida de nuestros hijos. Y por eso es que Jesús mismo estaba de alguna manera haciéndonos saber, por medio de esta alegoría o de esta figura, que Él no iba a dejar huérfanos,
Él no iba a dejar hijos desolados. Él no iba a dejar hijos sin padre. Él no iba a dejar hijos sin guía. Él no iba a dejar hijos sin un maestro que nos revelara, que nos diera a conocer, que nos ministrara, que nos hiciera abrir los ojos a quienes somos en Cristo Jesús, porque garantizó con su ausencia la presencia de un espíritu presente, permanente y continuo en nuestras vidas. Por eso es que somos establecidos en este nuevo pacto eterno de Dios, en donde es renovado por medio de la sangre de Jesús y establecido y sellado por medio del Espíritu y su presencia para siempre. Tener la vida del Espíritu presente para siempre es una verdad, una realidad que nos hace caminar de manera permanente, continua, viva, dinámica, porque tú no eres ningún huérfano, tú no eres ningún afligido, tú no eres ningún desolado, tú no eres alguien que no tiene un guía, tú no eres quien no tiene maestro. Es decir, esto es de suprema relevancia que lo podamos dimensionar, porque de lo contrario nosotros seguiremos viviendo fuera de este entendimiento, en donde nosotros por nuestras propias ideas nos seguimos sintiendo como desprotegidos, como huérfanos, como desolados, como abandonados. La figura de un padre cumple con el principio de las 3P: procrea, protege y provisiona. Y nosotros, por medio de Jesús, dice aquí la Escritura, somos incorporados al Padre. En el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quiere decir que si Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús, pero Jesús está en el Padre, nosotros estamos incorporados en el Padre. Y al estar incorporados en Dios Padre, entonces nosotros gozamos de la protección, de ser procreados por Dios, de ser protegidos en función de su reino, de su voluntad y de su propósito. Por eso, para nosotros como hijos de Dios, abrir nuestros ojos al propósito eterno de Dios nos permite gozar de la protección del Padre que nos procrea, del Padre que nos engendra, del Padre que no nos dejó solos, del Padre que no nos dejó asolados, del Padre que no nos dejó huérfanos, sino además por medio de su Espíritu también se convierte en un maestro, en un guía para el entendimiento, para la vida, que transforma nuestros corazones y nuestras vidas en función de esta vida eterna. Porque es entonces por medio de esta genética espiritual, de este ADN espiritual, que somos reconfigurados, incorporados al Padre. Quizá una de nuestras oraciones debería ser: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que yo pueda reconocer, experimentar, vivir, abrir los ojos a esta paternidad. Escuchar por medio de tu palabra la voz del Padre, la voz del propósito, la voz del reino. Porque mi corazón, por medio de tu palabra, me hace saber que no soy un huérfano, que no estoy desolado, que no soy una víctima, que estoy protegido, bendecido, amado, incorporado. Y no solamente estoy incorporado en ti, sino tú en mí. Por eso es que yo les comento, y quizá esta es una invitación. Hay un principio que yo menciono siempre, y es que nadie puede querer lo que no conoce. Pero eso también entonces nos hace saber a nosotros que probablemente tenemos que abandonar ciertas prácticas tradicionales de considerar, por ejemplo, la enseñanza de un servicio como este solamente
como un mensaje del domingo, porque no es eso lo que va a provocar una transformación en nuestro corazón, sino la exposición permanente a esa palabra. Por eso, como Casa de Fe, y algunos lo saben, tenemos incluso después de esta enseñanza un proceso de entrenamiento, donde los que se incorporan a pueden empezar a entregar lo que han entendido, se están entrenando en esta palabra. Y mi invitación es a que lo hagas de la manera más sincera, honesta y real posible. No como, hay que hacerlo. Porque nosotros estamos siendo renovados y reconfigurados a una nueva forma, no convencional, de hacer las cosas, porque lo que estamos creyendo y buscando es que la vida espiritual de Dios se convierta en una realidad, que pase de ser una buena palabra por la bendita gracia de Dios, porque la palabra es Él, a que se convierta en la palabra de Dios en nuestras vidas, y entonces tenga una aplicación en nuestras vidas, se convierta tan real que nosotros entonces, por medio de esa realidad, brindamos soluciones a los acontecimientos presentes desde una vida superior, desde una vida eterna. Porque la vida del Espíritu y la transformación requiere la exposición a la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Te invito a que participes de eso. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a amar lo que conocemos, porque es imposible que en un momento todo se nos quede, no pasa. Pero si te expones a esa palabra, lo empiezas a conocer de tal manera que empiezas a querer esa palabra, empiezas inclusive a experimentar a una mayor dimensión el amor de Dios, y empiezas a dimensionar y a comprender por qué eres un amado de Dios. Y como amado de Dios, entonces empiezas también a amar a Dios por medio de esa naturaleza espiritual del amor. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Timothy le decimos aquí en Guatemala a los Timoteos. Miren lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y miren, tiene 3 características importantes, o 3 elementos fundamentales: sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que el Espíritu de Dios no es cobarde. No es cobarde, pero sí tiene poder, sí es de amor y sí tiene dominio. Es decir, esto es importante que nosotros lo pongamos en perspectiva, porque cuando nosotros sabemos, o entendemos que cobardía o cobarde, tal vez lo tenemos ahí, viene de un griego que vamos a leer. Miren lo que significa cobardía. No nos ha dado un espíritu, dice, de miseria, pero también dice de vida en desgracia. Wow, o sea, ¿y por qué no estamos en una vida en desgracia? Porque ahora, por medio del Espíritu del Padre, tenemos una vida en gracia. Y dice, no nos ha dado un espíritu de miseria. ¿Y sabes qué es la miseria? Es una pobreza extrema. Es decir, por eso cuando nosotros lo leemos ya con las palabras que nosotros entendemos, porque esto fue escrito en una mentalidad oriental. Los orientales entienden esto como nosotros lo entendemos cuando le empezamos a sacar el jugo. Pero dice la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de miseria, de pobreza extrema, ni una vida en desgracia. Es decir, aquí no hay desgraciados ni desgraciadas. Aquí hay agraciados y agraciadas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de desgracia. Dios no nos ha dado un espíritu de miseria. Dios no nos ha hecho cobardes, sino por el contrario, nos ha dado una bendición suprema. Por eso es que en las bienaventuranzas dice: benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Porque si fuera de Dios, hay pobreza en nuestro corazón, hay pobreza en nuestros pensamientos, hay pobreza en nuestro sentir. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Dios no deja ese espíritu
espíritu de cobardía, de miseria o de desgracia, sino por el contrario, dice la Escritura, nos dio la bendición suprema de recibir juntamente con ese espíritu el poder, el amor y el dominio. Somos enriquecidos en Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces dentro de esa pobreza extrema nos es difícil creer que somos bendecidos en Cristo. Por eso es que muchas veces dentro de esa pobreza nos cuesta creer que somos escogidos, amados, bienaventurados, destinados, reconciliados, agraciados, justificados, restaurados, santificados. Porque seguimos pensando desde el espíritu que no proviene de Dios, de cobardía, viéndonos miserables, desgraciados, empobrecidos. Y entonces por eso es que vivimos muchas veces como víctimas, no como los conquistadores que han sido previamente conquistados por Dios. Un espíritu de amor, de dominio. Por eso es que cuando alguien es incorporado por medio de Jesús al Padre, y entendemos que el Espíritu de Dios está para siempre en nosotros, recibimos eso que dice Romanos 8:28, que se convierte en una herencia, esa promesa como una herencia en función de aquellos que se incorporan al propósito, en donde estando en el propósito de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en el propósito de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ya no somos más miserables, ya no somos más indignos, ya no somos más desgraciados, sino agraciados, llenos del amor, de la bendición, de la riqueza espiritual en Cristo Jesús. Ya no somos más huérfanos, ya no estamos más desolados, ya no estamos más abandonados, ya no somos más de los afligidos, ya no somos de los que estamos carentes de padre, ya no somos de los que estamos carentes de maestro ni de guía, sino adoptados, hechos hijos. La adopción es una figura legal, no es como la entendemos, donde el adoptado al cumplir cierta edad es ubicado en una condición de representación del Padre. Es decir, ya puede ejercer los derechos y las obligaciones en nombre del Padre. Es decir, nuestra condición espiritual y legal, espiritualmente hablando, por medio de su Espíritu Santo, ahora nos legitima para ya no vivir más como huérfanos, para ya no vivir más en un espíritu miserable, porque somos hijos de Dios, reconciliados en Cristo Jesús, escogido, llamado, bendecido, destinado, compadre. No compadre, ¿verdad? Compadre de Dios, sino que tiene padre. Porque así, este es mi compadre. No, compadre, no sé si va coma, Wendy, tú me corregirás. Que tiene padre, pues. Porque ahora empezamos a vivir como protegidos, como bendecidos, como prosperados. El diseño de Dios no es una condición miserable interna, es una condición de victoria, de gloria, de poder, de amor, de dominio. La
palabra poder, que dice que también trae el Espíritu, poder viene del griego dunamis, que es como una explosión de Dios, pero controlada, pues no es que explota y, ¿verdad? Y no sé quién soy, no, es una explosión controlada, progresiva, expansiva, que se va desarrollando, que produce de su potencia, de su fuerza, de su habilidad y de su eficacia. Hay un poder del Espíritu Santo y este poder es milagroso, porque esencialmente Dios es milagroso. Por eso es que nuestros corazones pueden avanzar en esta vida espiritual en donde humanamente nosotros nos vimos incapaces por medio de nuestras fuerzas. Yo no puedo, me cuesta, y tienes razón en tu humanidad, eso que dices es verdad. Pero Dios no te ha dado ese espíritu de miseria, sino esta dinamita gloriosa, espiritual, para ser eficiente, ser inteligente, ser sabio, ser prudente, ser efectivo. Porque es el poder del Espíritu de Dios, abundante, glorioso, milagroso, obrando en tu vida. Por eso tú ya no obras como huérfano, porque pensamos como huérfanos. Yo no puedo, así piensa un huérfano. Pero en Dios no estamos huérfanos, tenemos Padre, tenemos de su Espíritu. Es decir, lo que era antes humanamente imposible, ahora por medio del Espíritu es posible. Porque Dios nos ha dado de su poder, porque estamos ministrados y suministrados por su Espíritu Santo, glorioso, eterno, abundante. No eres ningún asolado, desolado. Tienes Padre, y es el origen de todo, el origen de todo, el origen de todo. ¿Cómo no vas a poder hacer lo que no podías hacer y ser en Dios? Y nos ha dado un espíritu, dice, de dominio, también, que viene del griego sofronismos. Sofronismo significa que hay disciplina, autocontrol, pero también un comportamiento caracterizado por una mentalidad segura, prudente, sensata, sabia, un razonamiento sólido, porque está pegado a la voluntad de Dios. Es decir, que por medio de este Espíritu Santo de Dios, Dios nos provee de todas aquellas cosas que humanamente, probablemente, y lo más seguro es que no podíamos hacer. También se refiere este sofronismo, esta vida de dominio, a una mentalidad sana. Tal vez nos pudieron haber detectado de todo, pero en Cristo Jesús se está desarrollando por medio de su Espíritu una mentalidad sana de dominio, prudente, guiada por el Espíritu, conducida por el gobierno de Dios. Y si el gobierno de Dios está reconfigurando nuestras vidas y nuestros corazones, la pregunta es: ¿cómo es posible que no podamos hacer cosas que consideramos tan mínimas y que podamos decir no podemos? Si Dios nos ha provisto de un espíritu altamente glorioso, de autocontrol, dice también traduciendo esto, de gobierno y una naturaleza de amor. Miren, es tan poderosa la figura de un padre que hasta en lo humano se ha estudiado.
Y según estudios, las mujeres que tienen la figura de un padre, una paternidad presente en sus vidas, desarrollan más tarde. E incluso su vida íntima sexual se desarrolla más tarde. Porque la figura del padre siempre produce, establece una identidad, una mentalidad más sana. Por eso yo siempre les he dicho, se los he mencionado, los psicólogos, los psiquiatras probablemente se quedarían sin ningún trabajo en el momento en que los hijos perdonen a sus padres. Porque esa es la fuente, la raíz de todos los problemas. Y por eso Dios nos da una naturaleza espiritual de amor, incorruptible, gloriosa, poderosa. No sé, y tal vez voy a decir una locura. No sé, y no tengo el nombre, pero no sé por qué se me viene esto a los pensamientos. Es probable que hasta niñas que han sido abusadas por sus propios padres, por medio del Espíritu Santo de Dios, produciendo vida en sus vidas y esta naturaleza suprema, puedan perdonar lo que humanamente nunca han podido perdonar y ser libres en Cristo para avanzar. Aquellas cosas en las que humanamente estabas encarcelado, ahora por medio del Espíritu Santo de Dios eres libre. Y no solo libre, eres santo. Eres una santa de Dios. Y esto es glorioso porque también hay estudios que al crecer en este espíritu de dominio, de poder y de amor, tiene un efecto, dice, en la corteza prefrontal de las cabezas, fortaleciendo la voluntad y con eso dándole crecimiento al carácter en el hombre, porque pospone la recompensa. ¿Cuántas veces vivimos en este mundo como afligidos, como huérfanos, afanados, corriendo como locos, cuando Dios nos ha dado un espíritu de dominio, de paz, de amor, de poder, no más de miseria, no más de desconsuelo, sino de fortaleza, de identidad, de su genética, de su vida, de su realidad, de su sabiduría, de su consejo, de su fortaleza, de su prudencia, de un razonamiento sólido, apegado a la voluntad de Dios, en medio de cualquier escenario, para no quedar atrapado, inmiscuido, minimizado, como alguien que no tuviera o como que no tiene padre, como que si fuera un huérfano, solo, aislado, víctima. No, tú en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, eres un conquistador para enfrentar en nombre de su propósito la vida. Somos llamados, escogidos, destinados en Dios. La semejanza por medio de Cristo Jesús es una semejanza que ha vencido, que ha triunfado. No era la de un huérfano, era la expresión misma de Dios. En nombre del reino, encarnando la gloriosa, poderosa presencia del Espíritu de Dios. Sí, te encontrarás en ciertos desafíos cuando Dios empiece a reconfigurar tu mente, reconfigurar tu sentir, tu pensar y tu hablar, porque no pensarás, no hablarás, no sentirás como todos sienten, como todos piensan, como todos dicen. Y eso le pasó al mismo Jesús. Por eso después los padres le decían: ¿qué estás haciendo?
Y la Escritura dice: y serán tus primeros enemigos. No porque Dios estuviera aquí disensionando, dividiendo familias, sino porque cambiaba la perspectiva de ver vida, de ver la vida, de sentir la vida, de accionar en esta vida. Porque ya no piensas como un huérfano, ya no sientes como un huérfano, ya no vives como un huérfano. Hay un propósito que te protege. Avanza, avanza, avanza. No sé cuánta resistencia pueda haber, cuántas situaciones puedan acontecer, pero tienes Padre y en el Padre estás provisto para avanzar en el reino de Dios. Y no solamente avanzar, sino ser efectivo, ser hábil, ser capaz, ser apto, ser competente, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo, dijo Jesús, para siempre. Con razón dice Juan 16:13. Miren lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La asistencia del Padre, de un maestro, de un guía, de un mentor. Por eso dice también la Escritura: y confíen, porque he vencido al mundo. Este vencido es como un tipo de grito de guerra que se libraba como en las batallas, que hacía saber de que se había peleado, pero que se había triunfado, que se había dominado, que se había puesto por encima del oponente, del rival, del enemigo. Es decir, Jesús, en otras palabras, nos estaba diciendo: confíen, crean en esta vida, porque con esta vida se ha vencido al enemigo. Con esta vida se ha vencido todo lo de este mundo, las ideas, los pensamientos, los sustitutos de Cristo, y nos estableció por medio de su Espíritu en una paternidad gloriosa para transformar el corazón del hombre, poder transformar a través del corazón del hombre familias, iglesia, naciones, porque no somos más huérfanos si no tenemos la vida del Espíritu. Amén. ¿Lo creen conmigo? Y por eso les decía, no solo lo tomemos como una enseñanza del domingo, expongámonos a esta palabra hasta que nuestros ojos sean abiertos y entonces lo podamos querer, porque nadie puede querer lo que no conoce, nadie puede abrazar lo que desconoce. Amén. Como una generación emergente en Dios, Señor, hoy oramos, creemos